Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo 4, conformado por Arocena Federico, Iglesias Lucas, Enzo Holguín y quien les habla, Pérez Nicolás. En esta oportunidad nos tocó resolver el ejercicio 2 de la guía 5, la guía de filtros, que, bueno, la consigna era la siguiente, que dice: dado el filtro expresado mediante su transformada z, bueno, la expresión del filtro, tenemos que determinar analíticamente su fase y usar esta expresión para calcular y dibujar la respuesta en fase. Después también hay que hacer lo mismo, pero en el software MATLAB, y después analizar qué tipo de filtro es. Bueno, entonces nosotros tenemos el filtro, que su expresión es 1 más z menos 1 sobre 2 a la sexta. Entonces, al empezar a hacer un poquito de trabajo matemático en esta expresión para llevarlo a algo más familiar, más lindo, y reemplazando EJ omega por Z, se obtiene la respuesta en frecuencia de esta expresión. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí obtenemos la respuesta en frecuencia, que es 1 medio de J omega más 1 a la sexta por E a la menos J6 omega. Entonces, si trabajamos un poquito sobre lo que queda dentro del paréntesis, lo que nosotros hicimos fue el 1 sustituirlo por la multiplicación entre EJ omega sobre 2 por E a la menos J omega sobre 2, sabemos que eso da 1, y después, bueno, trabajar ahí un poco más, sacando un factor común de EJ omega sobre 2 para luego sustituirlo y llegar a una expresión más cómoda. Entonces, como vemos ahí abajo, la expresión a la que llegamos de la respuesta en frecuencia es coseno de omega sobre 2 a la sexta por E a la menos J3 omega. Y bueno, ahí podemos ver que es sencillo ver la multiplicación de la magnitud por la fase de esta expresión. Entonces nos queda una magnitud de coseno de omega sobre 2 a la sexta y la fase de nuestro filtro de menos 3 omega. Así que bueno, acá los dejo con mi compañero, que él va a continuar con su parte. En el inciso B se va a calcular y graficar con MATLAB tanto la respuesta de fase continua como la respuesta de fase principal del sistema descrito en el inciso A. Antes de eso, se hace una breve introducción a los conceptos de fase principal y fase continua. Cuando se trata con funciones exponenciales complejas, hay que tener en cuenta dos observaciones. La primera observación es que la función de la fase posee la ambigüedad de ser una función periódica con un periodo de 2π. Esto se debe a que las exponenciales complejas se pueden representar como una suma de senos y cosenos, y son estos senos y cosenos quienes son periódicas con un periodo de 2π. Entonces, esta función de fase se denomina de fase continua y se denota como phi mayúscula de omega. La función que se halló al final del inciso anterior vendría a ser la fase continua. Sin embargo, los algoritmos computacionales como MATLAB calculan el valor principal de la fase, que está acotada en el rango de menos pi a pi. Por lo tanto, si la fase excede estos límites, la función es discontinua y se presentan saltos de fase de una magnitud de 2kπ. Esta función de fase se denomina fase principal y se denota simplemente como el argumento de la respuesta en frecuencia. En general se hace práctico el uso de la función de fase continua a la hora de realizar operaciones matemáticas, como derivadas e integrales. Por ejemplo, al calcular el retardo de grupo o group delay, que es una forma de probar la linealidad de la respuesta de la fase, se evalúa el valor negativo de la derivada de la función de fase continua en función de omega. Sin embargo, el valor principal de la fase, que es el que calculan los software como MATLAB, es suficiente para la mayoría de las aplicaciones prácticas. Para dar por concluidos tanto el inciso A como el B, necesitamos dibujar la respuesta de fase, ¿no? La primera parte del B ya la dio Lucas, pero faltaría la implementación en MATLAB y obtener los dibujos. Así que para eso preparé la siguiente presentación, donde vamos a retomar las expresiones que habíamos visto con Nico, que son estas, para este ejercicio, ¿no? Y acá podemos ver que la fase es igual a menos 3W, ¿no? Entonces, verificamos si se cumple la condición de salto de fase. Eso es sencillo porque entre 0 y 2π, este valor va a ir entre 0 y menos 6π.
Por lo tanto, vamos a tener 3 saltos de fase que los tenemos acá, digamos, a cada uno identificado. Un salto de 2pi en pi sobre 3, uno de 4pi en pi y otro de 6pi en 5pi sobre 3, ¿no? Así que debemos eliminar esos saltos de fase de la fase principal, que es lo que vamos a tener con MATLAB, a fin de encontrar la fase continua que también nos pide que la grafiquemos. Por lo tanto, pasamos a la siguiente presentación, diapositiva. Entonces, referente a la implementación, ¿no? Tenemos básicamente 2 caminos que podemos llegar a elegir. Uno es, bueno, definir omega en un periodo, definir la función como valores complejos referidos a este omega, hacer angle sobre esto, que nos va a dar la fase principal, que como dijo Lucas, se suele usar así nomás, pero si queremos la continua, como nos pide en este caso, vamos a tener que hacer un procesamiento más. Por lo tanto, a angle le vamos a agregar onWrap. Acá están las dos. O si no, hay una segunda opción en donde, que la plantea el libro, que podemos usar group delay, que esa relación también la vimos en la presentación que dio Lucas, que es el retardo de fase. Y podemos usar la función conphase, que acá agregué donde aparece en el libro, y con cualquiera de los dos caminos deberíamos poder hallar el gráfico a través de MATLAB. Así que acá se los muestro. Este es el código que habíamos desarrollado, ¿no? Esto lo voy a mostrar así, no lo voy a correr, pero lo puedo mostrar, digamos. Podemos calcular el group delay como numerador y denominador y meter eso dentro de conphase. Esta es la función que tiene el libro, y hacer este ploteo te genera, esto es para la función que da como ejemplo en el libro, te genera que el salto de fase no esté más, pero si no, tenemos esta en la que, bueno, definimos omega, definimos el espectro, digamos, y lo que vemos es, tenemos angle y tenemos un wrap, ¿no? Entonces cuando corremos esto, vamos a poder ver la respuesta de fase, la continua y la principal. Vamos a poder ver las dos. Y con eso quedarían concluidos tanto el inciso A como el inciso B. Que de hecho, si volvemos a la presentación, acá las tenemos mejor presentada. Así que la tienen para ustedes. Y ahora el inciso se lo va a Renzo, así que le doy paso a él. Muchas gracias. Vamos a analizar qué tipo de filtro es el considerado en este ejercicio. Primero vamos a analizar cómo reconocer un filtro de tipo FIR. Sabemos que un filtro FIR HDN, es decir, de respuesta al impulso finita o respuesta al impulso de tiempo finito, tiene una función de transferencia, una transformada Z dada por esta expresión. Como HDN es de tiempo finito, entonces esta sumatoria nos queda entre dos valores A y B determinados. Si en particular consideramos que A es menos 1 y B es igual a 1, entonces obtenemos esta expresión que tenemos acá. Por lo tanto, podemos concluir que si el filtro es de tipo FIR, entonces su transformada Z, o su función de transferencia, tiene la forma de un polinomio de potencias positivas y o negativas de Z. Si seguimos trabajando esta expresión, de manera de ver de forma clara cuáles son los polos y cuáles son los ceros, nos vamos a dar cuenta de que los polos de H de Z solamente pueden estar ubicados o en el origen o en el infinito, para el caso de un sistema o filtro de tipo FIR. Entonces, escribiendo la transformada Z de este ejercicio de esta manera y resolviendo el binomio de Newton que tenemos acá en el numerador de esta forma, y reescribiendo H de Z como tenemos acá abajo, podemos ver que H de Z nos queda con la forma de un polinomio, en este caso de potencias negativas de Z. Por lo tanto, podemos decir que este sistema es de tipo FIR. Podemos omitir este desarrollo matemático simplemente observando que H de Z tiene polos ubicados en el origen, o sea, todos sus polos están ubicados en el origen. Como podemos ver en este diagrama de polos y ceros, donde los 6 polos de este filtro están ubicados en el origen y tenemos
6 ceros en -1. Por lo tanto, podemos concluir que este filtro es de tipo FIR.